Está aquí en estudios el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina. No es la primera vez que está, ni va a ser la última, pero nos parecía adecuado, dada su condición, más allá de tener un programa agropecuario donde hace análisis, proyecciones, entrevistas, tenerlo aquí precisamente para analizar lo que fue este año y también para proyectar el siguiente. Mucha gente dice que en algunos rubros fue un año para encuadrar. Hay una nueva administración, sigue habiendo complicaciones, sigue habiendo mochilas como las que él mismo describió hace años en aquella primera actividad convocada por un solo Uruguay. ¿Qué reflexiones te deja el cierre de este año? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias Javier y Lucas por la invitación. Un honor para mí estar por aquí y un gran gusto. Y bueno, ha sido un año, yo diría, en el que, por un lado, hay un orden mundial que conocíamos que se está desarmando y no sabemos bien qué orden mundial se está armando, eso desde lo más macro. Un año en el que el dólar perdió valor en el mundo y perdió un poco más de valor todavía acá en Uruguay. Eso sigue siendo una mochila combinada con el déficit fiscal, sigue siendo una mochila. Pero yo diría que a nivel agropecuario lo que más me parece va a quedar en los libros de historia o en un raconto del año es el fuerte contraste entre el precio de la proteína animal y de los cereales. Ese contraste tiene una magnitud que nunca se había dado con tanta fuerza y está generando cambios muy importantes a nivel de la ganadería y de todo el sistema agrícola ganadero de Uruguay, y es un cambio que Uruguay como país ganadero lo tiene que aprovechar al máximo, pero se va a trasuntar en una producción récord de leche, se va a trasuntar en un crecimiento de la faena que no se esperaba, que se combina con un aumento del peso de carcasa, a pesar de que todavía es una actividad ganadera influenciada por la última gran sequía. Aún así, con poca disponibilidad de novillos en teoría, el aceleramiento de los procesos productivos permite que la producción de carne de Uruguay vaya a crecer en este año y tal vez siga creciendo en el año que viene. Entonces, bueno, esos son como algunos de los grandes trazos de lo que me parece deja este 2025. Lo decías, cambios estructurales a nivel internacional, o por lo menos en lo que es el equilibrio internacional. Un presidente de Estados Unidos que ha venido imponiendo, por lo menos, amenazas, ¿no? En algunos casos concretándolas y en otros anunciándolas. Y todo eso ha hecho que el mundo esté a la expectativa y tratando de, como los jugadores en el tenis, ¿no? Esperando para ver por dónde viene el saque. Sí, más que amenazas, ¿no? Porque digamos que bombardear botes porque supuestamente llevan droga, pero sin... No sé, lo normal sería capturarlos y mostrar la droga, no matar a todo lo que hay allí y nunca vemos nada, ¿no? Es como un mundo en el que no hay más reglas, lo cual para un país pequeño como Uruguay me parece que es de una alta peligrosidad. Exacto. Y ese dólar a la baja también tiene que ver con la política de Trump en Estados Unidos, que de alguna forma también afecta a países exportadores como es el caso de Uruguay, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver con una pérdida de confianza en el rumbo de Estados Unidos y que hay un indicador complementario a mirar que es la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos, ¿no? Que es algo que capaz que alguien desde el agro lo ve como algo lejano, pero era como el símbolo del riesgo cero. Y en este año mostraron que no eran tan riesgo cero, que hubo mucha gente que solo con una tasa más alta estuvo dispuesta a comprar bonos de Estados Unidos. De modo que esa es una de las variables que por lo menos yo creo que en 2026 vale la pena mirar para ver cuánta confianza logra generar Estados Unidos o no logra generarla. Hay allí un contraste entre tasas de la Reserva Federal que bajan
y tasas de los bonos de Estados Unidos que subieron al comienzo del año, luego se mantuvieron estables, pero que no bajaron acompañando la tasa de referencia del Banco Central, que bueno, creo que habla de este cambio continuo de tarifas, ¿no? Yo creo que sí. Si tuviéramos un presidente en Uruguay que todos los días dijera una tarifa, un arancel nuevo, distinto para tal o cual producto, todos nos alarmaríamos. Bueno, pero pasa en la principal... con la mise en scène que lo hace, ¿no? Abriendo la carpeta, mostrándola. Con un pizarrón, ¿no? En fin. Eso y el escenario bélico de Europa, de Ucrania, de Rusia, creo que son dos factores que generan un nivel de imprevisibilidad muy alto, dentro del cual tratamos de encontrar algunos factores de tendenciales que permitan tener una noción de qué es dentro de esto lo que puede ser estable. Y creo que ahí el precio de la carne se ha destacado por esa firmeza que al comienzo de 2025 mucha gente decía, bueno, esto no será igual que como 2022, vamos a comprar reposición cara, después esto se pincha y se cae y nos quedamos con una hacienda comprada muy cara que cuando la vendemos no tiene valor. Nosotros con algún grupo que tenemos de estrategia apostábamos a que eso se iba a sostener. Por eso creo que la nota que mencionabas que elaboró Cecilia Ferreira es bien importante, más allá de que, el precio no cambió de una semana a la otra, pero haber cerrado el año arriba de $5 para nosotros es muy importante y en principio renovaríamos la impresión de que si no termina a 5, nosotros hoy proponíamos también a un grupo de productores con los que trabajamos un novillo gordo que vaya a un 4.70, digamos, a un 4.65, un 4.75, que tenga alguna corrección, pero que no tenga una corrección de fondo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos va a producir menos en 2026, de lo ya poco que produjo en 2025, porque Brasil se supone que va a producir menos, se supone que Australia va a producir menos, se supone que China va a producir menos. Y esta información de la cuota que también discutíamos con estos productores es una muy buena noticia en realidad para Uruguay, porque el cupo que le pone China a Uruguay no es el promedio de varios años, es el máximo que le exportamos en 2022, cuando China tenía diezmado su rodeo de cerdos, que es la principal carne que consumen, y cuando Brasil había tenido 2 casos de vaca loca, que eran 2 casos azarosos, digamos, de vacas viejas, pero que estaba China desabastecida de su principal carne, Estados Unidos sin poder exportar a China, y fue aquella corrida de 2022 que un día China la frenó. Pero en ese año Uruguay exportó 320.000 toneladas, que es lo que nos dieron. No fue un promedio, sino un máximo. Y en este año no vamos a llegar a 200.000, porque mientras esté Estados Unidos comprando, esté la Unión Europea comprando a los precios que compran y con el déficit que tienen, China es un mercado muy importante, pero es un mercado de máximo 200.000 toneladas. O sea que con ese cupo creo que nos quedamos tranquilos que el arancel del 55% a nosotros no nos va a llegar. Y si vemos los cupos que le dieron a Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, también nos limita en cierta forma la competencia. Creo que China quiere tener muy buena relación con América Latina por obvias razones geopolíticas, ¿no? Mientras Trump bombardea botes, China nos da cuotas generosas. Creo que esa es un poco la lógica de largo plazo del gobierno de China. Entonces, creo que esta información que surgió en la tarde de hoy consolida un escenario en el que, en principio, podríamos sostener otro año ganadero como el 2025. Por supuesto, siempre que uno habla con operadores dicen, bueno, si Putin no tira una bomba atómica, si no pasa nada muy fuera de... si no se patea completamente el tablero internacional con algo trágico, que siempre puede pasar. Pero en el escenario madre, digamos, en el escenario de probabilidad mayoritaria, yo creo que la ganadería va a tener otro año de transformaciones radicales como las que viene teniendo. Y bueno, creo que es más que interesante ver a qué velocidad se transforma la ganadería, que no es el primer año, pero por esa diferencial de carne-grano, leche-grano, creo que
son cambios que se han acelerado muchísimo. Eduardo, estaba mirando acá los datos de INAC, 184.000 toneladas se van exportando a claro, China, y ¿no? queda se van a exportar 190 como sí, máximo. sí. O sea que del 320 tenemos un además, margen. Tenemos en mente todos las 99.000 toneladas de Europa que le daría el Mercosur, o sea que 320 es generoso. Pero bueno, ojalá se sumen, ¿no? Sí, si sí, sumamos sí. las 320 con un adicional de 99.000. Claro. Yo soy hincha del acuerdo Mercosur-Unión Europea, me siento medio minoritario en esa, postura, pero creo que todo suma. Y después vamos al Transpacífico, la perspectiva pasa a ser realmente interesante. De alguna forma, reafirmando lo que decís, Brasil hasta noviembre de este año le exportó a China casi 1,5 millones de toneladas y la cuota va a ser 1.100.000. Nosotros, como que de alguna forma los chinos nos quieren. Nosotros somos los que estamos más holgados en la cuenta esa, o sea que creo que esa información de China yo la tomo como una buena noticia. Hablabas, varias ventanas quedaron abiertas, pero vamos a los cambios estructurales de la ganadería. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo aprovechó la ganadería uruguaya este año? ¿Estamos acercándonos al potencial? ¿Todavía estamos lejos? ¿Cómo lo analizás? Y bueno, yo creo que el gran cambio es que los productores piensan cómo usar el grano en las distintas etapas, cómo usar el grano desde que nace prácticamente, ¿no? En el destete, cómo usar el grano en la recría, cómo usar el grano en el engorde, cómo hacer si uno va por el oeste ve establecimientos chicos pero que tienen como un esquemita ahí de casi como si fueran mascotas, engordar 10, 15, 20 novillos que hacen un ingreso a un predio chico pero que suma. Entonces creo que bueno, es cómo puedo usar el grano, cómo puedo suplementar, cómo puedo optimizar todo el camino. Empezando, por ejemplo, se habla muchísimo este año de entorar las vaquillonas a 15 meses, que es como algo que antes era como la punta de la punta, eso se va generalizando. Eso permite una mayor faena de vaquillonas. Récord también este año la faena de vaquillonas, nunca había llegado a 350.000 y se faenan una cantidad importante de vaquillonas y de vacas, pero va a crecer el rodeo de cría también porque se incorporan más temprano las hembras al rodeo. Vamos a tener récord de peso de faena, bajando la edad de faena, algo que también es contradictorio en principio, pero no es contradictorio porque el grano juega allí. Y vamos a tener cada vez más 2 segmentos parejos y tal vez en poco tiempo vamos a tener un segmento mayoritario de ganado de corral y un segmento más gourmet, pero que va a ser tal vez minoritario en el volumen de faena de ganado a pasto. Y conviven los dos, porque en definitiva a todos nos gusta la carne tierna, jugosa, palatable, y la verdad es que tal vez si tenemos alto colesterol el médico no nos lo recomendaría, pero la carne de corral por algo se paga más, y por algo en cualquier restaurante del mundo dar una carne de corral te garantiza que el cliente se va a ir conforme. Entonces creo que vamos a una proporción de ganado de corral cada vez mayor, que incluso las estadísticas lo subestiman porque hay muchos corrales como esos que te contaba que no están registrados en una estadística o que son no tan chicos pero que no están oficialmente registrados. Creo que ahí la estadística, hay gente que está en el sector que dice en realidad... Sí, o directamente no son corrales, es grano... claro, es un grano dado a cielo abierto, exacto, en el potrero, pero el ganado terminado a grano va a ser cada vez más mayoritario y el llamado ciclo incompleto se va volviendo la norma. Para que el pasto hace músculo, el grano hace la grasa. Eso es como la lógica hasta química del asunto, ¿no? El pasto es eficiente haciendo músculo, el grano es eficiente haciendo grasa, entonces en vez de matarme dándole pasto a un ovillo hasta que llega a los 500 y pico de kilos, a los 400 ya lo vendo como al mismo precio que el gordo y ya repongo y ya hago el ciclo bien rápido. Entonces creo que es un cambio vertiginoso para lo que son los tiempos biológicos de la ganadería
y para lo que era la ganadería cuando nosotros estudiábamos facultad, decían no, es un sector que nunca pasa nada, que los productores son conservadores y no quieren aplicar tecnología. Y, bueno, eso ahora es realmente, me parece como un cambio de vértigo, apoyado por una razón muy genuina, que es el mundo quiere más carne, la paga mejor. Y esa validación de, bueno, la carne... Y no hay más ese temor de que el consumo de carne va a disminuir, va a aparecer más consumo de carne de laboratorio. Yo creo que la carne de laboratorio, si sucede, está a muchas décadas de distancia. Porque, por un lado, hay una crítica cada vez más intensa y muy justificada a los alimentos ultraprocesados, que tienen sal, que tienen grasas artificiales, que tienen un montón de componentes que cuando uno mira el envase se llaman excipiente no sé cuánto y uno no entiende nada de lo que dice. Eso claramente para nuestra salud no es bueno. O sea que si el argumento fuera la salud, por ahí no va. Si le medimos la huella a la carne de laboratorio, que es como una gran industria, que si pensamos en hacer miles de toneladas, es una industria de una escala inabarcable, y en definitiva la huella climática tampoco es una carrera que gana. Entonces, ¿cuál carrera gana en definitiva la carne de laboratorio? Yo siempre estuve a favor de que no se prohibiera, porque me parece que prohibir un producto porque amenaza a la carne no tiene sentido, que la carne gana la competencia. Sí creo que creo que la crisis climática va a ser cada vez más grave, y creo que estamos viendo en estos días una señal más con estas temperaturas que son récord, no sé si son récord, pero mañana vamos a cruzar los 40 seguramente, que son récord en Islandia en este momento, donde por primera vez hay mosquitos y están en pleno invierno y tienen 20 grados en Islandia, que es algo escandaloso. O sea, ese problema va a seguir. La deforestación va a seguir cuestionada, no solamente por los europeos. Ese es un tema que la ganadería tiene que mantener, dejando claro que la gran culpa del tema la tiene el petróleo, el carbón y el gas, la energía fósil, pero con una actitud de querer contribuir a amortiguar ese problema tan grave. Pero la carne sintética me parece que si llega, la verán tal vez nuestros nietos, no creo que la veamos nosotros. Creo que en todo caso está a décadas de distancia. Puede llegar a una imitación de camarón, puede llegar a una imitación de pechuga de pollo, va a ser marginal. Otro argumento que has manejado, Eduardo, en tus análisis es el tema de la información que manejan los consumidores hoy en día, miden qué porcentaje de grasa comen, qué porcentaje de proteína, de carbohidratos, y en ese énfasis en la proteína, ahí también tiene una fortaleza la carne, ¿no? Y tiene una fortaleza, porque si sos chico y estás creciendo, tenés que comer proteína. Si estás embarazada, tenés que comer mucha proteína. Y si sos veterano, no podés perder masa muscular, tenés que comer proteína. O sea, al final del día, nada vale más que la salud y la longevidad, me parece a mí. Y la proteína es necesaria. Y el argumento de que, bueno, matás a un animal, bueno, nos morimos todos. En realidad de lo que se trata es de tener cuidado de que tenga el menor sufrimiento posible, pero me parece que el argumento de que matás a un animal, bueno, lo matás con todas las precauciones de que no sufra. Sí, cuando vivía silvestre lo mataba un felino que lo comía en vivo y con el mayor sufrimiento imaginable. Entonces me parece que la batalla de ética es posible dar. Lo que me parece que va a seguir siendo cuestionado es: talamos selva y que marchen los tucanes, los osos hormigueros, todo lo que haya, quemamos eso y atrás hacemos ganadería. Ahí sí me parece que hay una piedra en el zapato, que el día que no haya más deforestación la carne se va a ver muy favorecida en su imagen. Pero el resto de las argumentaciones me parecen flojas. Seguimos dialogando con el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina. De alguna forma estuvimos viendo lo acontecido en este año y lo que está aconteciendo aún en estas últimas horas, porque todo esto que hablamos de las salvaguardas chinas
tiene mucho que ver con el presente. Pero pensando en el futuro, lo dejaste ver hoy, algo impensado hace no mucho, arroz y trigo como alimentos para el ganado. La discusión de si hay que seguir vacunando o no contra la fiebre aftosa, esos temas que tiraron en distintas entrevistas los hermanos Seco, Martín y Marcelo Seco, sobre por qué no pensar en serio en el uso de hormonas o de promotores de crecimiento de los animales. El tema del cambio climático, mucha gente sigue negando y de alguna forma lo has estado hablando. ¿Qué es lo que se puede venir este año? Muchas discusiones en lo interno, por ejemplo, vacunar sí, vacunar no, uso de hormonas sí, uso de hormonas no, más garrapata y menos bichera. Sí, vacuna sí, mi postura personal, pero vacuna sí, lo digo porque lo he consultado con la gente especialista en el tema, digamos, es un tema en el que los veterinarios tienen que tener la mano derecha. Vacuna sí y pelear para que no nos sancionen por vacunar. Esa me parece que es la postura que por ahora habría que tener, porque me parece que es incorporar un riesgo. Pensemos que Venezuela tiene aftosa, Brasil tiene frontera con Venezuela, y que sancionar a un país porque vacuna está mal. Por lo menos yo he sido un enfático defensor de las vacunas cuando vino pandemia y en todos los casos, o sea, no sé, me parece que es un cambio cultural peligroso el de cuestionar las vacunas. Cuando éramos chicos, no recuerdo que alguien fuese a cuestionar y era algo muy excéntrico. Lo mismo pasa con el cambio climático, o sea, miremos los termómetros, o sea, hubo un tiempo en el que no era un tema ni de izquierda ni de derecha, ni de woke o de no woke. Es absurdo catalogarlo ideológicamente cuando uno lo único que está midiendo es la temperatura, el derretimiento de los hielos, la acidificación de los océanos. O sea, hay todos los indicadores que uno quiera ver, ver los indicadores y pensar qué pasa si no revertimos esas tendencias. Y la temperatura este año va a ser entre el segundo y el tercero más caluroso de la historia, desde que se llevan registros. Hace millones de años hubo temperaturas más altas, pero estamos hablando de millones de años, o sea, desde que existe el ser humano va a estar en el segundo o tercer lugar de más caluroso, porque hay una niña que amortigua. Cuando venga el próximo niño, la temperatura va a seguir batiendo récords. Los veranos van a ser cada vez más difíciles, y eso me parece súper importante porque el productor es el primero que tiene el daño. O sea, si uno trabajara haciendo celulares en una oficina con aire acondicionado, bueno, pero el que pierde el maíz, el que pierde la soja, es el productor. Entonces, esa lógica de escepticismo, que es muy parecida al escepticismo con las vacunas, de decir, no, el clima siempre cambió y mirá si el ser humano va a ser el culpable, o eso es muy peligroso como análisis, porque por supuesto que el clima cambió, pero nunca a esta velocidad, y es un camino que si no lo revertimos termina muy mal, y el agro es el primero que lo sufre. Pero el clima es algo caótico y no hemos tenido grandes desastres en los últimos 2 años. Entonces, si las cosechas son normales, en trigo, en arroz, también hay un volumen de tecnología, y en maíz sobre todo, que es el más tecnológico de los cultivos, hay un volumen de tecnología aplicada que con clima normal, con una población que ya no crece tanto, los mercados se saturan fácilmente. Mercado de trigo saturado, mercado de arroz saturado, mercado de maíz en el mundo no saturado porque tiene una demanda muy grande, pero con una producción en Estados Unidos que es bestial, y con un Brasil que en soja, maíz y carne va creciendo a una velocidad brutal. Entonces, el escenario base de nuevo es cereales bajos, salvo que venga una gran sequía en algún lado, que eso siempre puede pasar,
Y va pasando con cada vez más frecuencia. Hay un climatólogo que dice, bueno, el cambio climático no genera una gran inundación y una gran sequía, pero carga los dados cada vez más fuerte. Y entonces, bueno, cada vez jugamos con dados más cargados al problema. Y bueno, hasta hace 15 días, 2015 era un año perfecto, hoy tenemos un montón de productores que están con una angustia bárbara porque están perdiendo los cultivos y tenemos el debate de si hay una emergencia agropecuaria o no, y es cuestión de pocos días, porque la intensidad del sol, la intensidad de la evaporación, cada verano tendencialmente es más intensa. O sea que el cambio climático va a seguir siendo un tema, pero la industria petrolera tiene infinitos recursos para sembrar la confusión y para que la gente mire videitos de 1 minuto que dicen el alarmismo climático ya se cayó y no sé qué, porque bueno, quiere preservar su negocio. Pero bueno, entonces era aftosa. Mi posición es seguir vacunando, consultando a los expertos en el tema, que es lo que uno como agrónomo periodista hace. Y hormonas diría que no. Me parece que... Sí, como que es un tema endeudado y ha sido como una especie de... Y me parece que es ganar un X% de eficiencia biológica y perder un porcentaje mucho mayor de posicionamiento. La noticia en el mundo de que Uruguay empieza a dar hormonas y después explicar al consumidor, sí, pero esta no tiene y esta otra sí, no sé. No conozco a nadie de los argumentos que están manejando los productores europeos, ¿no? Van a dejar entrar la carne del Mercosur llena de hormonas. Además, ¿no? Y es una competencia desleal que tienen los productores de cerdo de Uruguay con productos que se usan en el propio Brasil, ¿no? Pero yo no conozco a nadie que diga, a mí no me importa comer hormonas, no sé, yo siento que comer hormonas es algo que no sé qué efecto tiene en mi cuerpo, pero prefiero no saberlo, ¿no? Bueno, Eduardo, hablábamos de estas nuevas reglas de China, de Estados Unidos, al pasar del acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Qué expectativas te genera el acuerdo transpacífico? Se dice que ahí está el club de los abanderados de la OMC que quieren que se sigan respetando las viejas reglas comerciales y bueno, están un poco en contra de todos los cambios que día a día vemos en las noticias. Y sí, a mí me genera a mí en realidad diría, todos los acuerdos de libre comercio, en la medida que tengan una gradualidad y que den tiempo a la adaptación de los sectores económicos, siempre me generan una expectativa, digamos. Yo soy de los que cuando cayó el muro de Berlín soñaba con que el mundo iba a ser todo democracias y todo libre comercio, y se terminaba la Guerra Fría y que la humanidad se entendía intercambiando bienes y votando pacíficamente cada X años. No es lo que sucedió, pero sí creo que ahí hay como un camino de decir, bueno, ¿por qué me parece interesante con la Unión Europea? Bueno, porque claramente la Unión Europea es una democracia. Nosotros también. Se está hablando también de un acuerdo con Canadá. Canadá, un país para mí ejemplar. Entonces, y bueno, y si hablamos de Japón, de Corea del Sur, de países que también son democráticos, altamente tecnológicos, aprecian los productos de calidad. Y después, bueno, China tendrá su sistema, que no será democrático, pero tampoco nos vamos a poner a nosotros a juzgar a un país de 5.000 años de historia que tiene su sistema y que no se en tanto nos respete a nosotros. Bueno, o sea que claramente el Pacífico es la zona económica más pujante y claramente todos los expertos en comercio internacional ven a eso como el gran salto que se puede dar en estos años. O sea que creo que ahí hay poco debate, que no, es difícil, me parece, encontrar a alguien que diga, no, mejor nos quedamos encerraditos en la nuestra y no nos abrimos ahí. Con Unión Europea hay más polémica, pero de nuevo, yo coincido en que hay que dejar de deforestar. Podemos discutir qué compensación, pero de nuevo, para el propio productor, talar la Amazonia es comprar sequías a futuro. Es realmente
la lluvia que cae acá no es que se genera en la evaporación del Río de la Plata, es una lluvia que viene de la Amazonia, o sea que hace muchos años un ministro brasileño dijo, ¿no quieren que deforestemos la Amazonia? Páguennos por mantenerla. Bueno, esa es la discusión, o sea, ok, hay un lucro cesante, bueno, perfecto, esa sí es una discusión que a mí me parece que es válida, pero no la de decir yo, como es mi soberanía, rompo todo, o sea, la libertad para el daño, yo soy el más liberal de los liberales, pero no una libertad que sea contaminar, dejar el plástico tirado, talar la flora silvestre que nos da oxígeno y agua, o sea, porque es la libertad que le sacamos a las generaciones que vienen atrás nuestro. En el resto sí, reglas de juego equitativas y cuanto más acuerdos de libre comercio, siempre para adelante, me parece. Estamos con el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina. Dijimos que teníamos una última pregunta. Si tenía mucha expectativa, no piense que va a ser algo tan importante. Pero bueno, no le vamos a preguntar qué espera de los Reyes Magos, pero sí si cree que, como dijo la premier italiana, la firma del acuerdo de la Unión Europea-Mercosur se va a dar estos primeros días de enero. La verdad es que veo un 50 y 50. No me animo a pronosticar ahí, porque no sé qué puede cambiar respecto a 20 días atrás, y pienso que los productores europeos, creo yo equivocadamente en su alarma, en estos días deben estar reforzando al máximo su movilización. Entonces no creo que le baje el costo político a Europa por postergar 2 semanas o 3 semanas. Supuestamente Meloni dijo que necesitaba solucionar el tema de algunos flecos con su sector productivo. Es decir, es Italia que decide si sí o si no. Ya sabemos que Francia no lo va a cambiar. Es más, los productores europeos, y como sé que seguís la información, están más preocupados por los ajustes en la PAC que por el Mercosur. El Mercosur sí es una bandera, pero todas las manifestaciones y todo lo que han venido haciendo es contra la reticencia a seguir apoyando sus producciones. O sea, creo que tienen razón en que hay un exceso de regulaciones que es absurdo. Creo que si se te muere un cordero tenés que llenar 25 papeles y perder 3 días con cosas que son para nosotros muy simples. Y creo que en eso sí le tienen algo de razón. Pero creo que bueno, en la ensalada de reclamos va a entrar el Mercosur y que va a ser muy difícil para el gobierno italiano estar a favor, pero al mismo tiempo creo que para la Unión Europea, que está sitiada porque tiene a Rusia de un lado y a Trump del otro, y tiene que buscar un atajo de decir, también tengo yo mis amigos en el mundo, y está México también esperando atrás, y está Canadá, sería una señal horrible. O sea que creo que los decisores europeos están, como dicen, entre la espada y la pared. En tu programa Tiempo de Cambio son muy habituales las pencas. Si baja o sube la leche, qué pasa con el precio de ganado. Capaz que podés hacer una penca sobre esto de si es una buena penca. Yo la verdad es que es una penca en la que me cuesta jugármela. Me jugaría por sentimiento a que quiero que suceda, porque me parece que igual ese cupo y ese relacionamiento es importante, pero guiado más por el deseo que por la razón.